Pacas, Culiacanaca, Quimsatón, Quimsan, Comunidad, Sumanaca, Yacuima, Putehuel. Muy buenas tardes, hoy cumplimos una semana de transmisiones del séptimo Festival de Arte Surandino Arica Barroca. Hoy compartiremos un taller para niños y niñas con el ilustrador Gonzalo Ordóñez, más conocido como Genso. Arica Barroca este año se suma a iniciativas que van en ayuda de las personas más afectadas por el coronavirus. Les invitamos a visitar aricabarroca.cl/COVID-19 para conocer el trabajo de Cáritas Chile y de la Fundación Recrea. Para comenzar esta nueva transmisión, saludamos a quienes hacen posible este encuentro: al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y su programa Otras Instituciones Colaboradoras del Estado, a Fundación Gabriel y Mari Mustakis y a Fundación Altiplano. Luego del taller, abriremos un espacio para que el público pueda acompañarnos con sus preguntas, las que desde ya pueden ir dejando en el chat o en la sección preguntas y respuestas que está en la parte de abajo de su pantalla de Zoom. Y quienes están viendo a través de Facebook pueden escribirnos sus dudas en los comentarios de la transmisión y al final las compartiremos con nuestro invitado. Si durante el taller quienes están en sala quieren comentar algo o el profesor pide ayuda, pueden levantar su mano, opción que también está abajo en sus pantallas. Estamos con Genso, ilustrador, profesor y con un extenso currículum que incluye, entre otras cosas, mitos y leyendas, Nintendo y otros importantes trabajos. ¿Cómo estás, Genso? Muy buenas tardes. Bien, muy bien, muy feliz de, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en medio de esta, digamos, dando un poco de alegría en medio de este encierro que tenemos todos, y es un gusto y un placer estar participando de Arica Barroca. Muchas gracias, Genso. Para nosotros también es un gusto que nos pueda acompañar hoy día con este taller. Entonces, estamos listas para comenzar. Los dejamos con el taller de Gonzalo Ordóñez, haciendo cómics Pancara. Adelante, Genso, la pantalla es tuya. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal a todas las personas que están presentes hoy día? Voy a presentarme un poco. Mi nombre es Gonzalo Ordóñez, soy ilustrador, llevo más o menos unos 15 años trabajando, no, ya a esta altura del partido, unos 20 años trabajando en esto. Muchas veces uno no sabe, cuando uno es chico, uno siempre parte con el tema del dibujo como un hobby. Y en algún punto tú no te das cuenta cuando este hobby se convierte en un trabajo. Es decir, pasaste de hacer dibujitos de tu serie favorita y de repente estás ya trabajando en forma profesional. No hay una línea que delimite eso. Yo era un chico que cuando tenía, no sé, 18, 17 años, hacía fanarts de Los Caballeros Zodiaco, de Tortugas Ninja o de cualquier serie de los 90, y de repente alguien decidió contratarme. Y así fue. Yo en esa época no estaba ni muy listo, ni me sentía muy dado a trabajar o a hacer ilustraciones, pero digamos que así partí mis primeros pasos. Por lo tanto, mucha gente a veces pregunta cómo uno hace para empezar a trabajar en la industria de la animación, los videojuegos. Es cuando tú decidas a empezar a tomártelo en serio. Dentro de esto, quiero compartir con ustedes, yo partí haciendo cómics, eso sí, me dediqué y me quedé haciendo lo que es ilustración. ¿Qué quiere decir esto? El cómic es dibujos que cuentan una historia en movimiento, ¿ya? Todo lo que nosotros tenemos que cuente una historia en forma secuencial, donde los personajes tengan globitos, eso es un cómic. Y una ilustración es un dibujo, pero un dibujo solo que cuenta sin necesidad de pronto de tener paneles de diálogo. Entonces, hecha esa diferencia, quiero presentarles un proyecto en el cual yo trabajé y quiero compartir con un poco ustedes la experiencia. Paso a contarles un poco de qué trata este proyecto. Este proyecto yo lo realicé hace ya algunos años atrás. Es un proyecto basado en una leyenda andina. Esto es Pancara y el Cóndor. ¿Qué es Pancara y el Cóndor? Pancara y el Cóndor es un cómic de más o menos unas... ¿cuánto era? Esto tiene de unas 80, 100 páginas. Todavía tengo que añadir páginas porque todavía no... Me gané el fondo de lo que fue el fondar de edición. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen una idea, esta idea ustedes la proponen en un fondo del libro y potencialmente el fondo del libro podría escoger su idea para hacerla cómic, ¿ya? En este caso particular, Pancara y el Cóndor es una leyenda
que trata sobre lo que es una pastorcita que se encuentra con un cóndor que intenta convencerla de que se vaya a vivir con ella. Ella al principio está tan aburrida de su vida de pastora que ella decide irse con el cóndor, pero después descubre que vivir con el cóndor es completamente distinta a lo que ella pensaba. Esto es una leyenda de los Andes y se encuentra en gran parte del norte de Chile, en el norte de Argentina y en partes de Bolivia y Ecuador, ¿ya? Es por lo tanto, una leyenda que es propia de las tierras andinas. ¿Por qué escogí esta historia? Principalmente porque muchas veces siento, por ejemplo, que los japoneses o los americanos logran contar muy bien sus historias, producto de que ellos, de una u otra manera, rejuvenecen los mitos cada cierto tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Cada cierto tiempo, por ejemplo, ellos escogen historias de pronto, no sé, de la época de los samuráis, de la época de los vaqueros o de la época de lo que sea, y ellos las reactualizan para las nuevas generaciones. Ahí es cuando las nuevas generaciones empiezan a volver a conocer su historia. Entonces, siento que de pronto las historias relacionadas al mundo de los Andes, al mundo aymara, al mundo quechua, no han tenido una especie de vuelta a contar, sino que todas las personas se quedaron con estas historias por lo que contaban los abuelos, por lo que salía en los Icaritos, que quizás los más jóvenes no sepan, pero eran unas revistas que se regalaban con el diario, donde te contaban la historia de Chile, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es volver a contar esta historia y volver a mostrarle a la gente lo que es los mitos de la zona norte de Chile, ¿ya? La idea es hacer un libro, ya, esto también se postuló al fondo de edición. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un cómic que ya está hecho y yo quiero publicarlo, puedo postularlo a un fondo del libro de edición, ¿ya? Con esto, el fondo potencialmente puede tomar esa idea y tomar ese cómic que ya está hecho y darte los fondos necesarios para crear un cómic, ¿ya? Para publicarlo, más bien dicho, para mandarlo a imprenta, distribuirlo, etcétera, etcétera. Así que es muy interesante que si tú eres dibujante de cómics y eres mayor de 18 años, puedas ver la posibilidad de postular a fondos del libro para encontrar una manera también de trabajar, digamos, tus cómics. Les voy a mostrar un poco de lo que son el interior y el arte del libro, ¿ya? Voy a ver si es que hay alguien escrito en el chat, que la verdad es que no sé si eso lo están viendo de lado en el chat. A ver, no está, ya. A ver, no estoy viendo el chat, así que no me avisan. Sí, nosotros controlamos el chat, Genso, no hay problema, y al final hacemos un espacio de preguntas y respuestas. No hay ningún problema. Perfecto, gracias. Perdonen, soy nuevo en Zoom. Generalmente en videojuegos ocupamos otro software y Zoom para mí es una cosa de este año. Bueno, les voy mostrando un poco el arte interior de Pankara. Esto sería el arte interno del cómic. Como ustedes están viendo, es un dibujo de un estilo más bien manga, ¿ya? Generalmente los libros de cómics que se han producido en la región por un asunto técnico de pronto tienden a ser más en blanco y negro. Quise arriesgarme a hacer una cosa de color para poder transmitir, digamos, diferentes sensaciones a lo que usualmente está relacionado con el cómic chileno, que generalmente se consigue más en blanco y negro. Para los que ven, se dan cuenta que escogí un estilo más manga. Después voy a explicar un poco, porque este taller está siendo enfocado más a lo que es el diseño de cómics y lo que es el diseño de personajes, que es lo que quiero discutir en este capítulo. En el quizás de la próxima semana vamos a abordar lo que es el proceso a lo que es la composición de página. ¿Qué es la composición de página? Es todo lo que ustedes están viendo en relación a por ejemplo, cómo son los paneles, cómo se escogen, ¿ya? Y también vamos a ver uno, quizás la semana subsiguiente, de cómo se traspasa una historia a lo que sería una adaptación de cómic, que muchas veces mucha gente dice, oye, se me ocurrió una idea, pero no sé cómo trabajarla, o cómo darle un formato, o cómo convertirla en una historia que yo pueda contar, ¿ya? Entonces, como les decía, escogí un estilo un poco manga. ¿Por qué? Porque como yo hace unos años atrás fui a Japón y descubrí que mucha gente está muy interesada en lo que es la cultura de los Andes. Y cuando me di cuenta de que mucha gente estaba interesada en la cultura de los Andes, muchas veces la gente me preguntaba si es que hay historias y si es que hay cómics que traten sobre
digamos, la mitología, los mitos de los Andes, y me di cuenta de que no hay. Prácticamente es muy poco. Y de hecho, lo poco y nada que hay no se alcanza a conocer, ya sea por un tema de distribución, o sea por un tema de pronto gráfico, que de pronto, no sé, algunos cómics están hechos más a la antigua y no alcanzan a traspasarse un público más joven, ¿ya? Por eso decidí una estética que fuera más anime, más manga, más juvenil, para que pudiera ser exportable. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes ven un dibujito de cómics, si ustedes ven, por ejemplo, la mayoría de los dibujos de cómics que ustedes ven en la tele o en las series que a ustedes les gusta ver, tiene una estética que es más universal, ¿ya? Que generalmente son los personajes de rostros más redondos, ojos más grandes, personajes más expresivos, ¿ya? Más que los personajes realistas que tienden a ser relacionados con, digamos, con el cómic americano, el cómic europeo, etcétera, etcétera. Es por eso que a raíz de esto empecé a hacer este estilo, ¿ya? Intenté tratar de usar colores más suaves, colores más pulcros, para intentar mantener un look más que pareciera una pequeña viñeta de animación. Después, mi idea en un capítulo posterior es mostrarles cómo se pinta esto, ¿ya? Y para que vayan aprendiendo el estilo de pintado, cosa de que si alguien tiene por ahí un computador y quiere aprender a pintar Photoshop o lo que sea, vaya instalando programas de color. Y yo en el último capítulo voy a enseñar cómo se pinta un personaje. Vamos a pintar un personaje desde cero, ¿ya? Y también potencialmente hacer efectos y hacer algunas cosas pequeñas. Vamos a dibujar en vivo en el último capítulo, que va a ser el capítulo del 14, y vamos a ver cómo se realiza esa parte, ¿ya? En general, como les contaba, la idea es que fuera sencillo, y esto es una cosa que también es importante, que es el diseño de personaje, que nos lleva a lo que estaba comentando en un principio, y lo que es el motivo principal de este taller. ¿Cómo diseñamos personajes? Muchas veces tenemos una idea clara de la historia que queremos contar, pero no tenemos muy claro cómo lo vamos a contar. Entonces es muy importante aprender a diseñar personajes que podamos moverlos bien por las páginas de los cómics. Muchas veces la mayoría de ilustradores se topan con el mayor problema, que es el que hacemos diseños de personajes muy complejos, y después nos cansa irlo dibujando viñeta tras viñeta porque tienen muchos detalles. Es por eso que decidí hacer los personajes más bien sencillos, de manera en que fueran expresivos, ¿ya? ¿A qué me refiero con expresivos? De pronto, por ejemplo, cuando yo hago cómics, si ustedes pueden ver, la expresión de los personajes, mientras más sencillo es el rostro, más fácil es transmitir lo que uno quiere. A veces los dibujos más realistas cuesta un poco más, porque hay que usar más trucos y hay que usar más énfasis. Pero cuando un personaje es más bien caricaturesco, es más fácil transmitir sensaciones. Como este cómic está dedicado a niños de más o menos de 6 hacia arriba, quería que los personajes fueran muy expresivos. Y acá en esta viñeta, por lo menos en estas páginas, puede notarse un poco la expresividad que le intenté dar a los personajes, ¿ya? Siempre más, de nuevo, más vinculado al mundo del manga y del anime que a un cómic más duro. De hecho, mucha gente me ubica a mí porque yo soy dibujante de mitos y leyendas, pero acá evité caer un poco en mitos y leyendas, porque quería que los personajes fueran aún más anime, aún más animación, ¿ya? ¿Con qué fin? El que les explicaba, que los personajes se vieran más expresivos posibles, que tú pudieras ver aún más en el rostro de ellos, si la están pasando bien, si la están pasando mal, ¿ya? Eso muchas veces no le damos importancia a eso. Los personajes tienen que expresar cosas para que yo pueda sentirme identificado con ellos, ¿ya? Si no sé lo que expresan los personajes, si no sé, por ejemplo, leer bien la sonrisa o la pena o la tristeza o la rabia, el diseño de personajes tiene algunos problemas que aún no se resolvieron completamente, ¿ya? Les voy a mostrar un poco, por ejemplo, cuando yo partí haciendo este proyecto, yo tenía ya un acercamiento, había hecho un libro con un amigo, y también había hecho ilustraciones para mitos y leyendas, algunas de la zona norte de Chile. Por ejemplo, este es el Amaru, que es una especie de... es una criatura que recorre de la montaña al mar por intermedio de los ríos,
recorre los cuerpos de agua, ¿ya? Nuestros antepasados, ¿ya? Se lo imaginaban a él más como una especie de serpiente, ¿ya? Con alas de águila y con cabeza de llama, ¿ya? Entonces, es como es una quimera, es un personaje que es una mezcla de muchas otras cosas, entonces había que darle alguna forma, y yo por lo menos llegué a esta forma que es un poco más Final Fantasy y todo este tipo de cosas, como una solución para hacerle un personaje más monstruoso, ¿ya? Aunque lo más seguro es que ellos se lo imaginaban más como una serpiente pequeñita, con alas de águila o de cóndor no muy grande, ¿ya? Pero el tema es más o menos ver cómo representamos un personaje, ¿ya? Entonces, esta era más o menos la estética que yo estaba trabajando, que si ustedes se dan cuenta, es una estética más de juego de carta en un principio, ¿ya? Acá hay otra criatura que es el Yastai, que es una especie de llama gigante, que es una especie de protector de las llamas. ¿Qué quiere decir esto? Supuestamente todos los rebaños de Yasllama tenían una llama grande que era una especie de protector, pero esta especie de protector era una especie de protector de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Esta llama, donde caminaba, producía hierba y las otras llamas lo seguían. Y el tema que el Yastai, a la larga, es una criatura que defendía a las otras llamitas de los cazadores. Entonces, por ejemplo, los cazadores se acercaban y poco a poco, mientras se iban acercando, se iban dando cuenta de que una de las llamas era bastante más grande que las otras. Y esta llama generalmente tenía algo muy parecido como Goku. Podía tirar rayos claro, no de sus manos, pero de sus ojos, que era una especie de concentración del sol. Y quemaba a la gente. O sea, si tú eras un cazador y te acercabas mucho a un rebaño de llamas, lo quemaba. Entonces, en esta imagen, por lo menos, yo intenté que el Yastai se viera un poco más terrorífico. ¿Se dan cuenta? Como ilustrador o como dibujante, uno tiene que intentar transmitir una sensación. Y lo que yo quería es que el bicho no se viera amigable, se viera terrorífico. Pero de nuevo, esto sigue siendo una estética más de juego de cartas y más de videojuego. Aquí los que conocen más o menos de la cultura del norte y digamos, de los bailes típicos van a reconocer al Supai, que es una especie de demonio, que en el caso, por ejemplo, de los bailes, él siempre va primero, pero él va primero, por ejemplo, el caso de la tirana y todo este tipo de cosas, siempre va primero porque en la tradición, el Supai efectivamente es el diablo, pero también es la serpiente y es como todos los bichos que viven bajo el suelo, ¿ya? Y a su país se le espanta. Entonces, cuando uno ve que va pasando el baile y siempre el bicho va primero, es porque en realidad supuestamente los patronos y la gente que va bailando lo van espantando, lo van botando, ¿ya? Por eso él va adelante, ¿ya? Entonces, yo quería crear un personaje que se viera como, de nuevo, como un personaje de videojuego, pudiera ser como un luchador extra de Street Fighter, o como una carta de Yu-Gi-Oh! O algo por el estilo. Por eso le intenté salirme un poco de la idea de la persona con la máscara e intentar darle un aspecto como una especie de lagarto que decidió vestirse y utilizar vestimentas, harapos rojos y cosas así, para que se viera de nuevo más terrorífico, más como un monstruo y menos como una persona disfrazada. Esto, otra vez, es parte de lo que es diseño de personaje. ¿Qué opciones escogemos? Si se dan cuenta, el bicho anterior, el Yastai, era más redondito, ¿ya? El estilo, la idea es que el bicho se viera como una criatura de verdad, y que asustara desde el punto de vista que parecía de verdad, o sea, la ilustración un poco más realista. Acá no, acá el personaje directamente no es realista y tiene ángulos más rectos. Eso quiere decir que a la larga, fíjense, mientras nosotros si escogemos ángulos redonditos, las cosas tienden a ser más naturales, más suaves. Y si escogemos ángulos más rectos, tienden a ser más agresivas y más violentas, ¿ya? Entonces este bicho está lleno de ángulos para digamos, demostrar que en realidad es un personaje más agresivo. Esta es Mamiña, ¿ya? Que en realidad yo quería... Esta carta es de Mito y Leyendas, quizás la gente que juega Mito y Leyendas se acordará. Y en realidad es un personaje que, bueno, Mamiña era una ñusta que estaba ciega y ella se lava los ojos en una fuente termal, que precisamente queda en Mamiña. Mamiña significa niña mi ojo, y le devuelve la vista, ¿ya? Entonces, acá la idea, fíjense, ya más allá del diseño mismo del personaje, está en la carta misma. La idea es que hubiera mucha luz, por lo tanto la luz y los blancos representen el que la chica vuelva a tomar, digamos, contacto con
con la luz, o sea, todo lo blanco representa que ella como que está enceguecida por volver a ver luz. La idea es contar historias por intermedio de la imagen, ¿ya? Igual quería que fuera sencillo para que diera una sensación de lectura rápida, ¿ya? Bueno, esto es un condenado, esto es una criatura del interior. Así siempre en los mitos es que si una persona muere y una persona no logra, digamos, encontrar paz en este mundo, ¿ya? O por el contrario, ha hecho una maldad muy grande y no encuentra perdón, supuestamente, ojo, estos son leyendas de zombies de acá del interior, de los Andes. Si ustedes van, la gente te habla de los condenados. Entonces el condenado es un tipo que va, digamos, se despierta en las noches, es un zombie, es como los de Walking Dead, pero dentro de la cultura aymara y dentro de la cultura, digamos, de los Andes. Este tipo se levanta y avanza, digamos, yendo de las cruces que hay en los diferentes cerros a pedir perdón a todos los santos, para que le permitan descansar en paz. El condenado supuestamente a veces baja a los pueblos, intentando asustar a la gente o comer a la gente, pero la verdad es que el condenado intenta que la gente lo reconozca y con esto ellos ganen algún perdón, pero su look es tan horrible que la gente sale espantada. Entonces eso a la larga le añade más carga a la culpa al condenado. Por eso el nombre, condenado. Está condenado a vagar por siempre. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, también lo mismo. Intenté hacer un diseño de un zombie. Claro que este lo hice más como pensando en la zona norte, por eso tiene el chullo, ¿ya? Y también intenté como hacerlo más monstruoso. No es solamente un zombie, es un monstruo. Por eso tiene esas manos como de garra. La idea de esta especie de luna roja que como no lo deja descansar, la ropa raída y todo, ¿ya? Para que vean que algo tan simple como un zombie puede ser adaptado a nuestra cultura. Para eso hay que empezar a buscar qué elementos nos diferencian de otras culturas, ¿ya? Y déjenme ver qué más tengo por acá. Ops, espero que no se me caiga. Ah, bueno, esta es la novia Zapa, que no tiene mucha más explicación, pero intenté hacerla más anime, ¿ya? Y esto más que nada para explicar un poco el mito. Sé que es un mito bastante cercano, pero está basado en un hecho real, que es un accidente real. Y esta ya es la tirana, que es un personaje más universal que en realidad, cuando uno cuenta la historia de Tirana, uno se queda con la idea de que era la tirana porque era mala, pero por ejemplo, como en mitos y leyendas intentamos convertirlo en un personaje heroico, ¿ya? Le dimos un look más, ¿cómo decirlo?, más de superhéroe, ¿ya? Mito y leyendas generalmente intentamos convertir a los personajes históricos o mitológicos en superhéroes. Por eso lo de la capa, por eso lo del traje, ¿ya? Si se dan cuenta, comparte un poco de similitud con el Supai, con el otro monstruo que dicen, pero claro, la diferencia es que esta es una chica y tenía que ser una chica guapa dentro de los estándares de mito y leyenda, que generalmente los guerreros eran guerreros musculosos, muy poderosos, las chicas generalmente eran chicas guapas, y generalmente eran monstruos, que eran como las tres ramas en las que nos movíamos. En ese sentido, antes voy a mostrar, esta ilustración me gusta mucho, que es el Hayu. En el interior, muchas veces se cree que las ranitas empiezan a croar antes de que llueva. Bueno, esto es verdad, ¿eh? En todo caso. Entonces, muchas veces la diferencia no es que se pensaba que las ranitas croaban antes de la lluvia, sino que por el contrario, lo que se creía es que las ranitas croando atraían la lluvia. Entonces, generalmente el Hayu era una especie de ceremonia en la cual las ranas atraen a la lluvia y las ranas llaman a la lluvia. Ya, me gusta mucho esta ilustración porque intenté salirme de los típicos personajes de superhéroes y irme por una rama de personajes más animalitos. ¿Ya? Esto es una ilustración más infantil, se dan cuenta. ¿Ya? Hay muchos colores muy vivos, los personajes están en un tono más amable, ¿ya? Y generalmente tienen estas como típicas, así como hojita de Totoro, ¿ya? Con una especie de paraguas natural, que es una clave muy, muy universal del anime, por lo menos. Y los colores son amables. Y ya para ir terminando este ciclo de ilustraciones que digamos son narrativas y nos dan un poco de datos de diseño de personaje, algunos de ustedes no sé si conocen al gigante de Atacama, que es una especie como de dibujo en piedra que está hecho en un cerro, ¿ya?
intenté dibujar a Tunupa. Tunupa es una deidad que nació en el Chungará y empezó a caminar desde Chungará, nada que ver. Nació en el Titicaca y desde el Titicaca empezó a caminar hacia el mar, ¿ya? En su camino, Tunupa supuestamente sanó mucha gente, es una especie, tiene una similitud su mitología con la mitología de Jesús y también al mismo tiempo un poco con la de Odín, ¿ya? En el cual él sanó mucha gente, dio consejos, iluminó a muchas personas, dio mucha sabiduría y en un punto él llega al mar y él se va, ¿ya? Se va en el mar. Pero a él siempre se le representa de esta manera, como una especie no, se le representa, se le dibuja así, como con cuatro rayitos saliendo de su cabeza, uno por cada costado. Ya. Mucha gente a veces piensa que es una especie de en relación con el sol, y se le suele dibujar de esta manera, más o menos como un personaje más cuadradito. Yo intenté dibujarlo más como si fuera una especie de mecha, un robot ya gigante, algo que se levanta de la tierra como si fuera un coloso, una criatura monstruosamente grande, porque creo que nunca se le había dibujado así. Por lo menos yo no había visto hasta ese momento una versión como más agresiva del personaje, porque siempre se le dibujaba como petroglifo, así como cuadradito. Así que intenté darle esto. Por lo tanto, también quería mostrarles como un ejemplo de que muchas veces un personaje que ha estado dibujado en formatos, digamos, prehispánico, ¿ya? Como si fuera un jeroglifo, puede ser también representado de alguna manera cool, ¿ya? Solamente hay que tomar ese personaje y modificarlo y ver cómo lo adaptamos a lo de ahora. Por ejemplo, para los que son ilustradores o para los que les interesa aprender el ramo de la ilustración, uno muchas veces puede hacer ¿cómo decirlo? Hacer un hincapié en el tamaño de un personaje, poniendo otro personaje a su lado para ir mostrando lo que es la escala. Si ustedes se dan cuenta, el bicho es infinitamente grande y acá tenemos un yatiri. Yatiri es como una especie de brujo mago del interior, que es pequeñito. Entonces, a raíz de, nosotros decimos, una persona generalmente mide, no sé, pues 1,70 m, ustedes a través de esa persona podemos ver cuánto mide el otro, ya aparte que este está más cerca, el otro está más lejos. La idea es mostrar un poco ese tipo de cosas, ir mostrando la escala. Ahora, dado que les estaba mostrando todas estas ilustraciones que hice para Mitos y Leyendas, y hice también para este libro que hice con este amigo que se llama Leyendas de mi Tierra, si ustedes lo buscan por internet lo van a encontrar, es un PDF, descárguenlo gratis, Leyendas de mi Tierra, con todas estas mitologías, toda esta historia y todas estas ilustraciones. Aquí fue donde nace un poco mi interés por Pancara y el Cóndor. Esta fue la primera ilustración que hice sobre Pancara y el Cóndor cuando era un mito solamente, ¿ya? Y bueno, la idea era que el cóndor se raptaba a la pastorcita, no sé por qué la dibujé feliz si se la raptaron, debería estar enojada, pero me dio un poco la idea de cómo adaptar esta historia, cómo parto adaptándola, ¿ya? Primeramente, este look era muy mitos y leyendas, y el personaje estaba lleno de detalles. Entonces, yo sabía que este personaje no podría replicarlo muchas veces. Si ustedes se dan cuenta, lo que les contaba antes, si un personaje está muy lleno de detalles, va a ser difícil de replicar. O sea, voy a tener que dibujarlo. Piensen que cada página tiene generalmente un mínimo de 3 viñetas. Bueno, también puede ser una página, una sola viñeta, pero generalmente cuando es narrativo tienen 3 viñetas. Entonces tendría que dibujar 3 veces este personaje mínimo, con todas esas costuras, con los collares, con los detalles, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es simplificarlo usualmente, y esto no podía ser llevado a cómic. Es ilustración, es lenguaje de ilustración, pero no es lenguaje de cómic. ¿Qué hice después? Decidí hacer un boceto. Primero, esta historia yo la estaba planteando para un público más bien juvenil, ¿ya? Esto es algo importante definirlo cuando hagamos cómics. ¿Para quién va dirigida la historia? ¿Ya? ¿Por qué para quién va dirigida la historia? Porque el lenguaje cambia, ¿ya? Si la historia es para un público juvenil, puedo permitirme este tipo de diseño, ¿ya? En algún punto dije, bueno, ¿y qué pasa si hago esta misma historia para un público más adulto? Y claro, el diseño del personaje, fíjense, es muy distinto, es mucho más americano, y la idea de la chica era más como una especie de guerrera, ¿ya? Este diseño sobrevivió un tiempo, después ya no olvidé la historia, hacerla como para un público adulto. ¿Y por qué? Porque, de nuevo,
hay muchas historias, generalmente mucha gente lee cómics, ve películas y son adultos, pero muy pocas están destinadas para los niños, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la Pastorcita era una guerrera, no sé, de 20 años, quizás el público se trasladaba a un público adulto o juvenil. En versiones más modernas de la historia de Pancara y el Cóndor, ella suele ser una niña, pero en las versiones originales te dicen que es una moza, ¿ya? Es decir, que es una persona más o menos descifrada. Estamos con algunas dificultades técnicas con Genso. Ahí estamos de nuevo, Genso, ¿nos escuchas? Sí, sí, Ya, perfecto, que estábamos con un problema de señal, ya está solucionado, estamos de vuelta. perfecto. Lo que les comentaba, el personaje anterior, no sé si alcanzamos a hablarlo, es un personaje diseñado en forma más adulta, ¿ya? Entonces, así como ella la había diseñado de forma más adulta, también diseñé este cóndor de una forma más adulta. Es como condorito, así como punchetudo, grueso, pero de nuevo, como les contaba, tiene muchos detalles a su alrededor, entonces no era asible para cómic y ya había abandonado la idea de hacer una versión adulta, ¿ya? Así que así fue como llegué a los diseños originales, pero antes voy a explicarle una pequeña cosa. Cuando nosotros hablamos de cómic, generalmente nosotros tenemos el mundo del detalle, ¿ya? Que este que ustedes ven acá, donde nosotros podemos identificar perfectamente las partes del cuerpo. ¿Mm? Y por otro lado tenemos la síntesis. La síntesis es la silueta, ¿ya? La silueta usualmente nos dice que el personaje es, de una manera u otra, ¿cómo le explico? Es leíble. Por ejemplo, si yo veo esta silueta en la calle, voy a pensar que efectivamente es una persona y no se trata de una jirafa, de un perro, de un caballo, de lo que sea. Es una persona. Y es el primer punto de contacto que tiene el dibujante, ¿ya? Con el lector, la silueta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la silueta es el punto básico donde se lee un personaje, ¿ya? Los personajes son reconocibles a partir de la silueta. Por ejemplo, si yo a esta misma silueta que yo tengo acá le añado 2 cachitos, automáticamente se convierte en Batman. ¿Se entiende? Y eso es porque este lenguaje básico a veces requiere una pequeña modificación para ser leído de otra forma. Es decir, si yo, por ejemplo, tomo, no sé, un gato y yo a la silueta del gato le pongo pelo alrededor de la cabeza, va a aparecer un león, ¿ya? Eso es parte del lenguaje de la gráfica, ¿ya? La silueta es el punto básico donde nosotros reconocemos a los personajes. Es por eso que, por ejemplo, muchos de los personajes del mundo del videojuego tienen siluetas súper reconocibles. Por ejemplo, Mario, uno puede reconocerlo fácilmente porque, bueno, aparte de las dimensiones que tiene, uno lo ha visto tantas veces que uno ya no es necesario ver el detalle, uno ve la silueta y lo puede reconocer. Lo mismo Sonic, que tiene también una silueta súper reconocible, porque a diferencia de Mario, que es como redondito, Sonic es más anguloso, por lo tanto nos cuenta más detalles sobre la velocidad. Como les decía, ángulos igual más agresividad. Redondito igual más, no necesariamente más tranquilo, pero sí es más afable, ¿ya? Kirby es redondo, casi todos lo conocen, pero es súper como redondito, amable, tierno, dulce. Este es Rayman, no sé si lo ubican, pero también es súper reconocible porque su cuerpo no está atachado, ¿ya? Sus manos, sus piernas, sus pies no están atachados a su cuerpo, lo mismo su cabeza. Pikachu un poco pasa lo mismo, ¿ya? Pikachu podría ser un ratoncito cualquiera, ¿ya? A los fanáticos de anime más viejos podría ser como Ebichu o podría ser como, no sé, como Hamtaro, pero por ejemplo, al momento que yo le pongo este tipo de orejitas tan particulares y este tipo de cola tan particular, automáticamente es Pikachu, ¿ya? Link es un ser humano, ¿ya? Pero a diferencia de otros seres humanos, yo al momento de colocarle este gorro como cucurucho y la espada maestra que tiene un diseño muy particular, puedo identificarlo como que es él y no es otro. Fíjense cómo 2 detalles tan pequeños cambian automáticamente la forma en que yo puedo percibir una silueta humana, ¿ya? Como de esto, ¿ya? Que está aquí, puedo pasar a esto que está acá y leerlo completamente. De nuevo,
mucha gente piensa que diseñar un personaje se diseña por la forma de la cara, pero un personaje se diseña en la silueta, ¿ya? Muy importante, cuando vayan a diseñar un personaje, la silueta es lo principal porque va a ser lo que todo el mundo va a recordar. ¿Estamos? Asimismo, ustedes pueden ver que lo que se repite en el mundo de los videojuegos también está en el mundo de la animación. En la animación, por ejemplo, la cabeza de Mickey es súper reconocible, es un círculo más dos círculos pegados, con unos pies que tienen casi las mismas dimensiones que la cabeza y el torso, ¿ya? De hecho, Mickey tiene tres cabezas, o sea, el tamaño de su cabeza se repite tres veces, uno en los pies, uno en el torso y uno en la cabeza. Entonces eso hace que sea muy reconocible. Lo mismo Bart, no hay ningún otro personaje que esté dibujado con la silueta de Bart, ¿ya? Bob Esponja es sumamente reconocible, y para qué hablar de Goku, ¿ya? Que tiene la cola, que ya lo diferencia, y el peinado, que es algo muy particular del personaje. Y si hablamos de peinado, lo mismo, digamos, Arnold, ¿ya? O Bugs Bunny. Claro que Bugs Bunny ya entra... Ahí. ¿Aló? Ya, parece que se recuperó. ¿Está inestable la conexión o estamos bien? ¿Estamos bien? Está un poco inestable la conexión, pero ya se retomó. Ahora estamos bien, ya te escuchamos Perfecto. nuevamente, Genso. Entonces, por ejemplo, los otros personajes como Arnold o Bugs Bunny son sumamente reconocibles también porque también tienen una silueta que, por ejemplo, no sé, los personajes que son cartoon como Bob Esponja o Bugs Bunny tienen vueltas más locas, por decirlo de alguna manera, tienen una silueta un poco más ondeada, ¿ya? Versus personajes como Goku, por ejemplo, que al igual que Sonic comparten esto de las siluetas angulosas, que de nuevo, como decíamos, son generalmente más agresivos o son de rapidez, ¿ya? Esto también se repite en el mundo de los personajes del cine, ¿ya? Quizás los más niños no van a reconocer, pero estos tres que están acá arriba son tres extraterrestres. Uno es el Alien, ¿ya? Otro es Depredador y otro es ET. ET es un personaje tierno, por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, tiene unos brazos largos, una cabeza como una tortuga, pero uno puede ver por este diseño de que es un personaje tranquilo, a diferencia de este otro, que este otro grita peligro por todos lados. Se dan cuenta, tiene garras, piernas largas, tiene una cola, tiene pequeñas cositas que parecen pinchos, y todo este tipo de cosas a la cabeza nuestra le va diciendo, oye, peligro, ¿ya? El depredador, a diferencia de otros, es más una especie de persona, ¿ya? Pero sigue teniendo garras, sigue teniendo pincho, entonces sigue viéndose más agresivo que, por ejemplo, ET, ¿ya? Por eso, también la forma del personaje nos dice mucho sobre su naturaleza, cómo se va a comportar, qué va a hacer, ¿ya? Otro ejemplo, por ejemplo, que yo pongo mucho, el ejemplo de las naves de Star Wars, que si ustedes se dan cuenta, George Lucas y su equipo de diseñadores votaron derechamente el diseño de naves tradicionales, como por ejemplo como las naves que van a la luna, que son cohetes, ¿ya? O el típico diseño de nave espacial de las películas como de platillos voladores, donde son como círculos, ¿ya? Sino que él decidió convertir letras, ¿ya? Las letras en, por ejemplo, en naves. Por ejemplo, esta nave que es como del Imperio, ¿ya? Es una letra H. Cualquier persona que la vea va a decir es una H, pero automáticamente por todas las diferencias que tiene, va a decir, ya, no, y es la nave de Star Wars, ¿se capta? Ellos decidieron convertir letras, y de hecho, bueno, de hecho, esta nave que está acá se llama ala X, ¿ya? Hay otra ala que es una ala Y y así. Entonces, ellos decidieron convertir las letras para aprovecharse de que el público ya conoce las letras, ¿ya? Y así no hay que enseñarles de nuevo, digamos, mira, esto es una nave. No, el público ya conoce las letras, solamente dijeron, mira, esto es una letra ahora y vuela, ¿ya? Entonces, también se aprovecha de una información previa que tenemos todos las personas, que es la memoria que tenemos en nuestras cabezas sobre diferentes elementos, ¿ya? Para no tener que explicarlos desde cero. Y, por ejemplo, acá tenemos, para mi gusto, un diseño de personaje maravilloso, que es el diseño de Arthur y Citripio, que son los dos robots que salen en Star Wars, que mucha gente, bueno, hay un rumor que dicen que en realidad esto lo cogieron de un cartel que había en Inglaterra en esa época, que era bote su basura aquí, ¿ya? Y fueron creando la idea también basándose en cómo, por ejemplo, Artu, que es el robot más pequeño, que es el más vivo, generalmente tiende a ser más inteligente que Tripio, que es un robot más grande.
¿ya? Y eso también se logra por intermedio de la forma. Si se dan cuenta, la forma de Artu es muy sencilla, por lo tanto es más fácil que un niño se identifique con el robot grande, digo, con el robot chico, que con el robot grande, que vendría a ser como el papá, ¿ya? Entonces se juega mucho como con la viveza del más chiquitito, a diferencia del más grande. Por eso mismo, por todo lo que les estaba contando, decidí crear a los personajes basándome en formas mucho más sencillas. Por ejemplo, a diferencia de la versión adulta que les había mostrado de Pankara, que es la que está acá, ¿ya? Y del Cóndor más adulto también, o de estas versiones más juveniles, decidí pasar a formas más sencillas. Uno, para que sea más fácil para mí dibujar el cómic, y dos, también para que sea más fácil para la gente identificarse con ellos. Y decidí convertirlos en personajes mucho más sintetizados. Por ejemplo, el Cóndor prácticamente le va a poner un poncho solamente, y sí va a tener facciones más humanas, menos como un monstruo. Y la niña va a ser la misma niña, pero decidí, por ejemplo, cambiar que tenía una sola colita y ponerle dos colitas, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso le daba una continuidad de la cabeza a los hombros y la hacía ver más como similar, como si fuera un solo poncho, una sola cosa que cae. Además de que al momento de que ella corriera o hiciera lo que fuera, me daba la posibilidad de dejar flotando su capa y además las colitas flotando en diferentes direcciones, que si lo hubiera dejado una sola, ¿ya? Quise hacer un diseño de una niña más cercana a los 12 años, ¿ya? Para que también fuera más agresivo el monstruo, digo, el cóndor, que se viera como si fuera un chico de 15, ¿ya? Entonces, para que se notara una mayor diferencia como ¿cómo decirlo?, de corporalidad. Uno es más pequeño, otro es más grande. Generalmente en la historia siempre el héroe es más pequeño y el villano es más grande, por si se han dado cuenta. Yo mido 1,80 m, entonces yo estoy condenado a ser el malo de la película. O sea, perdón, mido 1,90 m, soy condenado a ser el malo de la película. Y siempre, en todos los cómics, en todas las películas, el villano es más alto que el protagonista. No sé si se han fijado eso alguna vez. Y eso tiene que ver con que desde las historias como David contra Goliat, siempre es más interesante ver cómo el pequeño es más astuto y vence al más grande que ver a un grande pegándole a los chicos. Generalmente se ve terrible. ¿Sí? Estamos sosteniendo la conexión nuevamente con Genso, estamos con una dificultad ahí de conectividad, unos minutos y vamos a continuar con este taller. Les recordamos que hoy en la tarde estaremos con la muestra de cine más video indígena y en unos segundos más también a las 4 de la tarde con la ponencia Estética y Rebelión del Surandino con Bosco González. ¿Estamos ya con Genso? ¿Estás por ahí, Genso? Sí, aquí estoy. Perfecto, continuamos entonces con el taller. Ya. Bueno, como les contaba, aquí voy a mostrarles un poco más cómo yo dibujo y cómo diseño personajes, ¿ya? Generalmente yo intento trabajar con formas muy sencillas, ¿ya? Les voy a mostrar un poco, generalmente parto con un círculo, que es donde hago la cavidad craneal, ¿ya? A la cavidad craneal yo aprovecho de partir el círculo a la mitad y desde la mitad es donde, y desde donde yo parto la mitad y la otra mitad, ¿ya? Lo separo en 4 cuartos, lo que hago es, de una línea a otra, definir dónde van las orejas. Siempre a la mitad de la cabeza están las orejitas, ¿ya? Y siempre, si yo parto de arriba hacia abajo, a la mitad está la nariz. Por lo tanto, yo una distancia como intermedia entre ambos voy situando los ojos. La idea siempre, por ejemplo, es que se forme una especie de triángulo invertido desde los ojos hasta la boca, ¿ya? De esa manera yo después voy detallando eso como ustedes ven acá, ¿ya? Y lo voy puliendo para ir sacando, por ejemplo, la distancia. Si ustedes se dan cuenta, esto yo después lo voy a colocar, no sé si puedo colocarlo en un pack o algo por el estilo, para dejarlo online para que lo puedan descargar, pero para que lo puedan revisar también, ¿ya? Cuando yo, digamos, empiezo a trabajar, ahí es donde empiezo, por ejemplo, con el tema de las direcciones y empiezo a definir lo que son los pelos, lo que son los detalles en los ojos, pero siempre parto de una base muy pequeña. ¿Por qué? Porque esta base pequeña me permite ir ganando no solamente expresión, sino también movilidad. Es decir, si yo trabajo con una esfera como base, esto me permite ir rotando el personaje de una manera más cómoda.
muchas veces muchos ilustradores diseñan un personaje para que se vea de un solo punto de vista, pero no lo diseñan pensando en cómo se vería de frente, de lado, tres cuartos. Por lo tanto, siempre es muy importante hacer esta prueba. ¿Cómo se ve el personaje si yo lo roto? Si yo hago la cabeza de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de lado a lado, para ver cómo funciona. También es muy importante porque nos permite, por ejemplo, ir conociendo cosas como, no sé, acá por ejemplo hice un viejito, y este viejito lo hice con una cara más cuadrada, si se dan cuenta, ¿ya? O por ejemplo, a esta persona que está acá, lo hice con una mandíbula más alargada, ¿ya? Pero es la mandíbula y la nariz más larga, ¿ya? Todo más largo, para proyectar una sensación mucho más agresiva quizá, o mucho más como un personaje misterioso. Aquí este tipo, por ejemplo, que está más abajo, ¿ya? Lo hice con una sensación de que fuera un personaje, los que juegan a Street Fighter seguramente ubican a Bison, que es el villano de Street Fighter, pero que la idea es que tuviera una mandíbula muy gruesa, ¿ya? Y que esta mandíbula muy gruesa prácticamente definiera todo. Por ejemplo, solamente la mandíbula es más grande que sus ojos y su nariz, e incluso está casi el tamaño de la mitad de su cabeza. Entonces, la idea es que acá el componente que lo define a él, a nivel de personaje, es su mandíbula. ¿Se capta? Muchas veces la gente no piensa, pero a veces pequeñas cosas que nosotros tenemos en nuestro rostro, si las acentuamos como personaje, nos ayuda a definirlo. Por ejemplo, en este caso, el chico de arriba de la nariz. O por ejemplo, este personaje que está acá arriba es la pera. Fíjense cómo la pera es muy abusada, ¿ya? Y empieza a definir, por ejemplo, un personaje que podría ser un villano, ¿ya? O podría ser, por ejemplo, un personaje que es misterioso, ¿ya? Todo ese tipo de rasgos nos ayudan a definir a nuestro personaje. Por eso generalmente, si ustedes se acuerdan de los animes, las películas de dibujo animado, los personajes jóvenes o los protagonistas tienden a ser muy redonditos, porque lo redondito tiende a ser más fácil de nuevo, lo que decíamos antes, relacionarlo con lo bueno, o relacionarlo con lo fácil de leer más que con lo bueno, ¿ya? Lo tendemos a leer como bueno porque es neutro, ¿ya? Pero, por ejemplo, los personajes que son más angulosos generalmente tienden a leerse más agresivos, ¿ya? Por ejemplo, bueno, diseñé un gordito, que de nuevo también los cachetitos son muy importantes acá porque ayudan a leer eso de lo gordito, el ancho de la boca. Fíjense, un personaje con una boca pequeña generalmente se ve como más, ¿cómo decirlo?, más introvertido, más de secreto, más de mala onda, y también con los ojos pequeños, mientras un personaje con ojos más grandes y una boca más ancha tiende a ser leído como algo más afable. Ojo, no estoy diciendo que la gente con boca pequeña sea mala, para nada, ni que la gente con boca ancha sea buena. Lo que estoy diciendo es que generalmente este tipo de cosas tienden a caer en ciertas, ¿cómo explicarlo?, como costumbres generales de cómo leemos las expresiones, ¿ya? Por ejemplo, acá podemos ver lo mismo. Mira, este personaje también tiene una cara ancha y un cuello ancho, por lo tanto, a la larga yo imagino que es un tipo bruto, ¿ya? Un cuello ancho generalmente me habla de una persona que es más bruta que una persona, por ejemplo, con un cuello delgado, que tiende a ser más delicada. No, este tipo es bruto, aparte está desafeitado, lo cual lo hace aún más bruto, aparte tiene los ojos pequeños, lo cual lo hace aún más bruto, y tiene la nariz un poco torcida, aún más bruto, ¿se capta? No es malo exagerar cuando hablamos de diseño de personaje, pero es importante saber por qué lo hacemos. Otra cosa muy importante es diseñar el color. Muchas veces la gente dibuja un personaje y como lo dibujaron pensando en blanco y negro, no piensan en el color, ¿ya? Este personaje es Ryu. Ya casi todos quizás yo me imagino que todos lo conocen, un personaje de Street Fighter, pero para los que no lo conozcan, es un luchador japonés. Es un karateka japonés, que digamos, él dentro de la historia tiene un amigo que es Ken, que es su amigo y rival, que es un tipo que es igual que él, pero es rubio y en vez de ser japonés, estadounidense, y tiene un traje rojo, ¿ya? ¿Cómo nos damos cuenta de que este señor es japonés? Muy simple, fíjense en la ropa que tiene, ¿ya? La ropa es toda blanca y tiene un puntito rojo. ¿Se dan cuenta? Es la bandera de Japón. Ryu es esencialmente la bandera de Japón con patas. Y eso es porque, de nuevo, su ropa es toda blanca y tiene un puntito rojo. Si nosotros le sacamos los colores del personaje, nos vamos a quedar con que él es rojo y blanco, ¿ya? Eso ya es parte de la personalidad del personaje. Mientras menos colores tenga, el personaje es más austero. Es decir, el personaje tiene menos cosas que comunicar. Y es verdad, Ryu en la historia es un personaje que es súper poco comunicativo. Es un personaje muy centrado en la lucha, por lo tanto, a la larga, él no suele ser un personaje muy afable, ¿ya?
la cantidad de colores generalmente también nos habla mucho del personaje en sí mismo. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo clásico que es Mario. Mario, cuando se inició en el primer juego de Donkey Kong, aparecía de esta manera. Bueno, en esa época ni siquiera se llamaba Mario, era Jumpman. Y él era un personaje que era el traje azul, o sea, la ropa azul, con pantalones rojos. De hecho, mucha gente no sabe, pero Mario obtiene su bigote y su sombrero porque de alguna u otra manera esto le permitía al equipo ahorrar tiempo animando los píxeles y le permitía, no sé, a la gente de Nintendo ahorrarse dibujar una boca. ¿Ya? Para no animar una boca, mejor era más fácil dejar un bigote estático. ¿Ya? Y para no hacerle un peinado específico, el peinado se escondía detrás del sombrero. ¿Ya? Entonces, estas cosas nacen de un asunto de carencia, o más bien dicho, de limitaciones técnicas, que es lo mismo que les decía. Yo no puedo hacer un cómic con un diseño de personajes muy detallado, porque si lo hago muy detallado tendré que repetirlo 20 veces, 30 veces, 40 veces, y eso sería muy cansado. Mejor hacerlo más sencillo. Mario es un personaje súper sencillo, y al mismo tiempo eso ayuda a que sea icónico. Entonces, si ustedes lo ven, después en el Mario Bros. 1, que es cuando el diseño de personajes es así, se vuelve un poco más complejo, ¿ya? Podemos verlo un poco más de frente, tiene más detalle, ¿ya? Pero en esa época, también por un tema de limitación cromática, Mario solamente tenía 3 colores, y estos colores eran, bueno, el color de la piel, el rojo y el color este verde, que un poco reemplaza, este verde café que reemplaza lo que sería el azul anterior. ¿Cuál es el punto? El punto es que cuando Mario se decide a convertirlo otra vez, para la época ya de Super Nintendo y Mario Bros. 3, Mario vuelve a los colores antiguos, pero se les da vuelta el rojo por el azul. Y quizás mucha gente tiene esta idea, esto es una teoría, de que en esa época el choque del azul con el rojo no resultaba muy amable, pero por ejemplo Mario estaba intentando entrar muy fuerte en el mercado de Estados Unidos. Por lo tanto, se le dio una prioridad para que el rojo estuviera al lado del blanco y fuera muy similar a las banderas de Estados Unidos. ¿Ya? Aparte de que Mario en esa época bueno, era más larguito y decidieron convertirlo en las dimensiones de Mickey. ¿Se dan cuenta? Es muy parecido a Mickey, incluso tiene los 2 botones que Mickey tiene en el pantalón, los tiene en su overall. Y también se le dieron zapatos redondeados. ¿Ya? Con esto ya era mucho más parecido a Mickey. Y fíjense, si uno le extrae los colores a Mario, efectivamente son los colores blanco, azul y rojo, por eso son los colores de Chile, pero en esa época se le intentaba vender a Estados Unidos, por lo tanto un poco la teoría va por ahí. ¿Por qué te rescato también los colores? Porque otra vez el color es muy importante en lo que nosotros queremos construir como personaje. Cuando yo creé el cómic, inicialmente quise hacer también un poco lo mismo. Este cómic pasa en los Andes, ¿ya? Por lo tanto, era necesario establecer colores de los Andes. ¿Ya? Generalmente uno siempre tiende a hablar de los Andes como la cordillera, ¿ya? Y quería que estuviera presente los colores de la cordillera en ambos personajes. Por eso que el cóndor, si se fijan, que el personaje que está acá atrás, en su versión humana, tiene un color gris, que es el color de la roca, más un color blanco, que es el color de la nieve. ¿Se dan cuenta? Exactamente lo mismo pasa con Pankara, cuyo tiene un gris un poco más cálido, fíjense, eso es muy importante. Muchas veces la gente, como el cóndor, vive en la cordillera, quería que tuviera unos colores más fríos. ¿Ya? El gris es un poco más verdoso, es un poco más congelado, igual el blanco que él tiene él, mientras que los de Pankara son un poco más cálidos, ligeramente más cálidos. ¿Ya? Es porque ella vive en los valles. Entonces, para un poco jugar también con eso, decidí darle un color amarillo y un color, digamos, morado. ¿Por qué amarillo? Porque como el cómic va a transcurrir principalmente digamos, en las montañas, donde está el hogar del cóndor, casi todo va a ser azul, o todo va a ser de un color frío. Entonces necesitaba un par de colores cálidos que hicieran contraste, es decir, que no se perdieran en esos tonos. Necesitaba amarillo y azul, amarillo y morado, para que hicieran contraste con los tonos azules. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes. Nosotros construimos el personaje por la forma, pero también los construimos por intermedio del color. Y el color tiene que tener un motivo de uso. Es decir, si yo voy a escoger estos colores es porque quiero comunicarle algo al público, o en su defecto quiero contar a nivel técnico, no sé, que un personaje contraste con
por ejemplo, con los colores que se van a usar. Mucha gente no sabe, pero uno de los motivos por el cual Iron Man es rojo con amarillo es porque generalmente se le dibujaba flotando en el cielo y querían lograr un mayor contraste que el de Superman, ¿ya? Que Superman generalmente se separaba del cielo por la capa roja, pero Iron Man, como lo dibujamos flotando en el cielo, a la larga va a estar constantemente, digamos, en contraste con un fondo azul, por lo tanto el rojo y el amarillo tienen que ser muy rojo y muy amarillo para que se note. ¿Se capta? Es muy importante tener en cuenta ese tipo de detalles técnicos para poder sacarle un mejor partido al diseño del personaje. Bueno, con esto creo que llegamos ya llevamos como una hora, entonces quería, no sé si dar paso a lo que serán las preguntas, si es que hay alguna pregunta en el grupo. ¿Aló? Muchas gracias, Genso, por este taller. Te agradecemos mucho tu presencia en el festival este año. Te comentamos que muchas personas nos fueron comentando en las redes, dejándote saludos, agradeciendo también esta información que estás compartiendo con las personas que hoy están presentes tanto en Zoom como a través de Facebook Live. Y para continuar, claro, queríamos hacerte algunas preguntas que están preparadas ahí, tanto en el chat como en nuestras redes sociales. Y para eso quiero invitar a nuestra compañera del equipo de producción del festival, Daniela Segarra, que cada día nos acompaña en esta sección, entregándonos las preguntas que nos llegan desde la gente. Dani, ¿estás por ahí? Sí, hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Genso. Hola, Muy bien, Dani, ¿qué Dani, tal? muchas gracias. ¿Todo Vamos entonces bien? con tus preguntas. Vale, vamos con la primera. ¿Cómo trabajan las ilustraciones en digital, tradicional o mixtas? Yo las ilustraciones generalmente las trabajo digitales. Ya hace como unos 15 años que no toco un lápiz. Y no los toco por una cosa muy simple. Muchas veces me pasaba de que yo tomaba dibujos, por ejemplo, y los clientes me pedían hacer correcciones. Entonces, muchas veces tener que volver a corregir en papel era más complicado que corregir en digital. Por lo tanto, en algún punto intenté solamente digital para agilizar cosas. Me gusta dibujar en papel, pero también tengo el problema de que soy medio ecologista, entonces siento que cada vez que hago un proyecto, como utilizo muchas hojas, mato un bosque entero. Y prefiero evitar un poco el papel por lo mismo. Vamos con la próxima pregunta. ¿Qué libros o materiales en general recomiendas para poder nutrirse sobre mitos y leyendas de las culturas chilenas? Mira, hay un libro con el que yo crecí, que me lo regaló mi mamá y mi papá, de hecho, mi mamá es profesora, Cristina Arias, y mi papá Octavio Ordóñez, también profesor, ambos de castellano, y yo tenía la suerte de que ellos me regalaron un libro que se llama Geografía y Toponimia del Mito Chileno, ¿ya? Se me acaba de ir el nombre, el autor, pero Geografía del Mito de Chile, se me acaba de ir el nombre del autor, no lo recuerdo ahora, pero Geografía del Mito Chileno es un compendio por Oreste Plat, sí, ahí Diego, gracias Diego, te pasaste. Oreste Plat es un tipo que invirtió gran parte de su tiempo a hacer varias recopilaciones de historias, y muchas de ellas, por ejemplo, también me sirvieron como base para, por ejemplo, los libros y los libros que hicimos de mito y leyenda. De hecho, también, por ejemplo, están algunos textos que sacó el profesor Morales, de acá de Arica también, que también son increíbles, o por ejemplo algunas de las presentaciones del arquitecto Hoyos, que también son fundamentales. Pero yo recomiendo, si es que quieren empezar por algún lado, Geografía del Mito de Oreste Plat es imperdible. Creo que se ha usado muchísimo para lo que es mitología en Chile, sobre todo porque tiene la comodidad de que está separado en regiones. Entonces, por ejemplo, si tú lees, bueno, en esa época la primera región era Arica y Iquique, entonces, pero tú tienes separados mitos de primera región, segunda región, tercera región, cuarta región, quinta región, y así. Entonces puedes aprender de la región que tú quieras, como quieras. Vuelvo a decirlo, para los amigos que no sepan, yo edité un libro hace unos años atrás, junto con Alex Rivero, que se llama Leyendas de mi Tierra. Está en PDF, está en internet. Si ustedes colocan en Google Leyendas de mi Tierra, les va a salir el tiro y pueden bajarlo completamente gratuito. Es un PDF que tiene ilustraciones, algunas de las que ya vieron, más la historia en inglés y en español.
Tengo otra aquí que podemos quizás responder por mientras, Genso. Me dicen, no tengo claro si la pregunta es de tu área, primero nos hacen esa aclaración, pero nos dicen que quisieran saber cómo se crea el guión o cómo se trabaja el guión. Ah, eso es muy importante. Eso sería bueno. Yo creo que eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? En la próxima semana voy a hacer la mitad del taller, va a ser cómo adaptar el guión, ¿ya? Cómo contar la historia, adaptar el guión, y la otra mitad va a ser cómo traspasar el guión en torno a lo que serían los paneles, ¿ya? Que muchas veces la gente no sabe, pero hay muchas fórmulas de adaptar los paneles a diferentes cosas. Y eso yo lo estaría mostrando la próxima semana, así que quedan completamente invitados para todo lo que es el tema de guión y ver el tema de lo que es traspaso a panel para el próximo domingo 7. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Perfecto. Voy a continuar. ¿Cómo podemos romper el hielo del cómic como objeto de entretención con respecto a la difusión de la cultura de un sector? ¿En qué elementos del lenguaje visual nos aconsejarías poner atención al hacer un cómic basado en el patrimonio para separarlo del cómic de superhéroes, por ejemplo? Ya, a ver, es una pregunta súper buena, porque a mí me pasa, cuando yo era profesor, hace muchos años atrás, yo hacía clase en colegio y de pronto me tocaba que había niños. En esa época estaba de moda una serie que no sé si la mayoría de la gente lo conozca, que se llama Samurai X. Samurai X es la historia de Batusai el Destajador, que es una especie de samurái que ha estado como en todas las guerras de la época Meiji, del periodo Meiji japonés. Yo tenía muchos alumnos que a través de este anime se sabían todo el periodo Meiji. Que, ojo, la historia japonesa es terrible porque es súper complicada, principalmente porque hay muchos levantamientos, hay muchas revoluciones, hay muchas cosas que pasan. Entonces, pero si tenéis un niño que se sabe de memoria el periodo Meiji por un anime y tú de pronto le preguntabas, oye, ¿qué sabes tú de, no sé, voy a decir, quién fue el general Baquedano? No tienes ni idea. Es porque en algún sentido los japoneses están haciendo mejor ese trabajo de educar por intermedio del arte que nosotros. Y hay un fenómeno que pasa particularmente en Chile, pero es que nosotros quizás nos quedamos muy pegados con la idea de que la cultura tiene que estar un poco separado de lo divertido. A mí me pasaba mucho, nosotros en Mito y Leyenda, ojo, a mí me encanta Icarito, pero nosotros siempre hablábamos de que si algo era muy Icarito, era muy formal, por lo tanto no era divertido, teníamos que hacerlo un poco más divertido y trasladarlo más hacia el mundo del cómic. Por eso los diseños de Mito y Leyendas, de nuevo, eran como héroes, eran como personajes como bacanes, como tipos así musculosos. Teníamos que moverlo un poco de lo formal hacia lo cómic, ¿ya? Y yo creo que los artistas de pronto estamos al debe porque de pronto pensamos mucho en el tema del cómic como algo para nosotros mismos. Yo soy un señor de 41 años, entonces yo ya estoy un poco viejito. Y generalmente cuando hago cómics, de pronto hago cómics pensando en mí. Y quizás no debería hacer los cómics pensando en mí. Debería ser un poco más como Miyazaki y hacer los cómics pensando, claro, para mi gusto, pero para unos niños de 10 años. Que es por lo menos lo que yo intento hacer con Pancara. La gente que lea este cómic no se va a encontrar ni con escenas de violencia, digamos, muy brusca, ni con escenas de sangre, ni con escenas de, no sé, para mayores. Entonces, quiero evitar eso porque quiero que sea para niños y quiero que esos chicos que empiezan a leerlo ahora sean los futuros, digamos, gente que siga leyendo cómics. ¿Ya? De pronto nosotros, al no tener cómics para niños, le quitamos un poco el espacio a las futuras generaciones a que empiecen a enganchar. Y de pronto, claro, después cuando ya ven un cómic ya no les interesa. Así que creo que eso, y también hay que empezar a intentar ver, por ejemplo, no sé, ¿qué juegan los chicos hoy día? ¿Qué les gusta a los chicos hoy día? No sé, la mayoría de los niños les gusta Fortnite. ¿Qué significa Fortnite? Fortnite son personajes muy coloridos, muy caricaturescos, con situaciones muy locas. De pronto tú ves, por ejemplo, cuáles son los dibujos animados que tienen mayor seguimiento en Estados Unidos. Te encuentras con que cosas como Love House, no sé, es un único ejemplo que se me ocurre ahora, pero hay que un poco investigar qué está pasando en el mundo de los niños para poder comunicarse en ese lenguaje y atraerlos hacia el mundo de la cultura.
Perfecto. Pensando que Goku es un personaje claramente influenciado por Wukong, ¿se podrá extraer algún personaje de la mitología o leyenda, dependiendo del caso, que genere un impacto como el de Dragon Ball? Yo creo que se puede. Nosotros acá en Chile tenemos un personaje maravilloso que es Pedro Urdemale. No sé si mucha gente lo conoce, pero es una maravilla. Es un tipo que... Pedro Urdemale es un personaje, por ejemplo, que se caracterizaba por ser un pícaro, un bandido que esencialmente lo que hace es engañar a la gente y salir libre de toda cosa. En algún punto él decide eh, venderle su alma al diablo. Y cuando le vende su alma al diablo, le dice, oye, pues, si tú me salvas de esto, porque lo estaban persiguiendo, yo te firmo un papel que dice que tú puedes volver por mi alma mañana. Entonces, el diablo salvaba a Pedro Urdemale, y al día siguiente, no sé, pues, aparecía de nuevo el diablo y dice, oye, vengo por tu alma. Pedro Urdemale le dice, oh, ¿leíste el contrato? Decía que volvías mañana por mi alma. Y entonces volvía al día siguiente el diablo, y claro, decía, mira, lee otra vez, dice, mañana vuelves por mi alma. Y así sucesivamente hasta que el diablo se da cuenta que Pedro Urdemales lo había engañado y chao. Entonces, hay personajes así en la cultura popular chilena. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero Condorito, tú vas al extranjero, Condorito lo conocen en todos lados, y Condorito, los peruanos creen que es chileno, los mexicanos creen, perdón, los peruanos creen que es peruano, los mexicanos creen que es mexicano, los estadounidenses creen que Condorito fue hecho en Estados Unidos y así. Entonces, yo creo que sí se puede crear personaje, pero hay que buscarlo en los códigos. Condorito, para la época en que estaba hecho, estaba muy en los códigos que estaban de moda en esa época, ¿ya? Por ejemplo, Barrabases, no sé si mucha gente ubica a Barrabases, que era un cómic de fútbol, que fue muy popular cuando era niño, y antes de eso. Cuando salió, estaba muy en los códigos que se manejaban con los cómics de Archie, ¿ya? Entonces estaba muy en la onda, es como que, no sé, pues sacáramos Barrabase ahora y estuviera dibujado al estilo de Haikyuu, que es una serie muy popular de anime sobre voleibol, ¿ya? Entonces, todo tiene que estar en los códigos de la época y de la generación para poder enganchar con la generación en curso, ¿ya? Goku es una cosa muy ochentera, muy noventera. Quizás si Goku saliera ahora, quizás no tendría el mismo éxito porque los tiempos han cambiado. Pero todas las cosas tienen que aferrarse a una cierta época y a una cierta generación, ¿ya? Y sí, yo creo que se puede crear. Pero hay que ser conscientes de cuál es el lenguaje que manejan los niños ahora. Y yo creo que por ahí va la cosa. Muchas gracias, Daniela, por acompañarnos con las preguntas. Muchas gracias a todas las personas que participaron y están hoy día presentes en Zoom o en nuestras redes sociales. Y por supuesto también muchas gracias, Genso, por estar hoy día con este taller tan interesante que también nos permite conectarnos con otras disciplinas artísticas y entregarle a los niños y a las niñas en las casas posibilidades también, ¿no? Para realizar actividades durante estos días que estamos en esta cuarentena. Esperamos seguir viéndote y por supuesto estamos ya la próxima semana con la segunda clase de este taller, que te pido que aprovechemos de invitar a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo por Facebook, para que se puedan sumar ya a la clase de la próxima semana. Sí, amigos, la próxima semana vamos a tener un taller enfocado en lo que va a ser cómo se crea el guión, cómo pasamos desde la idea cómo pasamos de la idea a distribuir la historia y cómo pasamos de distribuir la historia al guión de una página, ¿ya? Y eso también lo vamos a ver en vivo de cómo ese guión de una página podemos escoger diferentes formatos para ir creando una narrativa de acuerdo a lo que queramos contar. Esto va a ser el próximo domingo 7 y después el domingo 14 vamos a hacer otro más, pero esto va a ser ya pintar en vivo, porque mucha gente a veces me pregunta, oye, ¿cómo pinto un cómic? Lo voy a pintar en vivo para que ustedes vayan conociendo algunas técnicas y podamos ir, no sé, pues si ustedes que tengan un cuadernito y podamos ir trabajando en vivo y en directo. Así que invitados quedan, yo estoy muy feliz de compartir esto con ustedes y sobre todo en el marco de lo que es Arica Barroca, que muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Muchas gracias, Genso. Y ya saben, entonces, las personas que se quieran sumar, todavía hay tiempo para esta segunda clase del taller Haciendo Cómics Bancaras con Genso. Para quienes quieran sumarse la próxima semana, recordarles que tienen que entrar a la página aricabarroca.cl, buscar la actividad de Genso, que es el próximo domingo al mediodía, y ahí poner inscribir para poder entrar a la sala de Zoom y acompañarlo directamente durante este taller. Y quienes no puedan, nos pueden acompañar desde Facebook Live o desde la página web de Arica Barroca.
Les invitamos entonces para que nos puedan acompañar luego a las 4 de la tarde, donde estaremos con la ponencia Estética y Rebelión en el Sur Andino de Bosco González. A las 18:30 transmitiremos en vivo el taller Artesanía Andina con nuestra compañera del equipo de Arica Barroca, Carol Carrasco, y ya a las 20 horas, volvemos con la muestra de cine más video indígena, que hoy día está increíble, con cortos de Chile, Argentina, Perú, México y Colombia. La cita, como les decía, es a las 20 horas, también por las redes de Arica Barroca en Facebook. Y ya finalmente, para terminar esta jornada, estaremos con una conversación en directo con Alicia Herrera, que es la directora de la muestra de cine más video indígena, que nos va a acompañar desde las 21:15 horas en las plataformas del festival y también desde Zoom. No olviden visitar aricabarroca.cl, donde encontrarán la Galería Barroca, que este año trae 10 exposiciones de artes visuales y fotografía para poder recorrer y navegar de una forma virtual, conociendo todo el trabajo de artistas locales. Y por supuesto también sumarse a la visita virtual a los templos andinos, donde pueden viajar por la ruta de las Misiones Saraña y también conocer los mejores productos de arte y diseño en nuestra feria neobarroca. Hoy especialmente les recomendamos que vean los productos de Camiri. No olviden entrar a aricabarroca.cl/COVID-19 para ayudar a las personas más afectadas por esta pandemia. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos a las 16 horas. Sayaricuna, nos levantaremos.